la palabra a usted. ¿Sí me escuchó, verdad? Bueno, bueno, espera un momentico que le vamos a dar la palabra a él para que hable, ¿oye? Yo le agradezco su atención. Bueno, va a hablar el doctor Paco William Benítez Delgado. Que esta es la novena vez, que la próxima vez ya no acepta más llamadas. Ujú. Háblale, vocaliza. ¿Me escucha, doña Leonor? No, voy a empezar a hablar, ¿correcto? ¿Ya me escucha? Aló. ¿Sí me escucha? A ver, ¿usted me está escuchando en este momento lo que estoy diciendo? Bueno, entonces a partir de ese momento yo voy a empezar a hablar y cuando yo termine mi intervención, ya la sala de los magistrados le dará la palabra, ¿correcto? Bueno, buenas tardes, señores magistrados de esta sala de decisión. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de este delegado, concurre demandando preclusión en favor de la indiciada Elba Jacqueline Molano Muñoz, quien fuera investigada por los delitos de prevaricato por acción, artículo 413, y prevaricato por omisión, artículo 414. La causal que la Fiscalía General de la Nación invoca es la causal cuarta del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, relacionada con atipicidad del hecho investigado. La fiscal local Elba Jacqueline Molano Muñoz se identifica conforme a la tarjeta alfabética que se ha podido recaudar, responde al número de cédula 34.542.866, quedando de esta forma identificada y que solicitó a la Corporación Judicial tener en cuenta para el momento de la decisión. La investigación que se inició en contra de la señora Elba Jacqueline Molano Muñoz tiene sus orígenes en el proceso penal radicado al número 152.481. En ese radicado, la señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo, que cursaba en la Fiscalía Décima Local de Popayán, Cauca, en contra de los señores Moisés Zamboní Benavides, Ana Cecilia Sañude Zamboní y Elmer Ignacio Cárdenas Trujillo, fueron investigados por la presunta comisión de los delitos de invasión de tierras, daño en bien ajeno y hurto calificado. Dentro de ese proceso, la señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo solicitó, en ejercicio del derecho de petición y a través del oficio número 1405 del 10 de junio de 2010, se entrara a calificar la situación jurídica de los procesados antes mencionados, solicitando adicionalmente que se dispusiera su reclusión en establecimiento penitenciario. La Fiscalía Décima Local de Popayán, a través de su titular Alicia Castrillón Paz, dio respuesta a tal derecho de petición en fecha 13 de julio de 2010, informándole a la denunciante peticionaria
Chavarriaga Campo que los delitos por los cuales se procedía no ameritaban resolver situación jurídica. La denunciante Mariela Leonor Chavarriaga Campo, en los días siguientes, y haciendo uso nuevamente del derecho de petición, elevó 3 solicitudes ante la Fiscalía Décima Local de Popayán. Así, primero, a través de oficio número 1436 del 16 de julio de 2010, repito, 16 de julio de 2010, manifestó que apelaba de la decisión del 13 de julio de 2010, por medio de la cual se le informaba que se trataba de un asunto donde no procedía a resolver situación jurídica. B. O segundo, a través del oficio número 1448 del 25 de julio de 2010, solicitó que se procediera definitivamente en el citado proceso, bien sea a acusar o a precluir. Y el tercer requerimiento elevado por la señora Chavarriaga Campo se hizo a través del oficio número 1449, también del mismo 25 de julio de 2010. Repito, 25 de julio de 2010, donde solicitó en su favor la restitución inmediata del predio. La fiscal titular Alicia Castellón Paz salió a vacaciones a partir del 21 de julio de 2010. Repito, salió a vacaciones a partir del 21 de julio de 2010. Es decir, que cuando salió había ya un derecho de petición en curso y los otros 2 ingresaron cuando ella ya estaba en vacaciones. Dejándose encargada de ese despacho fiscal, así como de la coordinación de la Unidad Local de Fiscalías de Popayán, a la doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz, quien para ese momento fungía como fiscal novena local de Popayán, acorde con resolución número 723 del 14 de julio de 2010, emanada de la Dirección Seccional Administrativa y Financiera de Popayán. Y esas vacaciones iban hasta el 14 de agosto de 2010. Y en tal condición, como fiscal encargada, le fueron pasadas a despacho el día 27 de julio de 2010 los citados 3 derechos de petición para que la fiscal Molano Muñoz se pronunciara al respecto. Es de anotar que no fue separada de sus funciones como fiscal novena local, asumía los 2 despachos y la coordinación de la unidad. La fiscal encargada, Elba Jacqueline Molano Muñoz, en relación con esos 3 derechos de petición, se pronunció a través de resolución sustanciatoria del día 5 de agosto de 2010. Y en esa providencia se abstuvo de resolver las solicitudes impetradas por la denunciante peticionaria Leonor Chavarriaga Campo, argumentando para ello lo siguiente. Vamos a leer la providencia mediante la cual la fiscal Molano Muñoz se abstuvo de pronunciarse sobre las solicitudes de la señora Chavarriaga Campo. Dijo la doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz en dicha providencia, abro comillas: Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional de Fiscalías, Fiscalía Décima Local delegada ante los jueces penales municipales de Popayán, Cauca. Popayán, Cauca, 5 de agosto de 2010. Motivo de la decisión: ha venido a despacho este asunto que se viene tramitando por un delito de invasión de tierras, siendo denunciante y víctima la señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo, con el fin de pronunciarse sobre 3 escritos allegadas por ella misma, a saber, en el primero de ellos, recibido en Secretaría el 26 de julio de 2010, la mencionada ciudadana manifiesta
que apela de la resolución de sustanciación del 13 de julio último, mediante la cual se le hizo saber que en este tipo de asuntos, atendidos los delitos por los cuales se procede, no es dable resolver situación jurídica. En el segundo, reclama que se proceda de una vez a acusar o a precluir la presente investigación, pues la denuncia la formuló el 26 de febrero de 2007 y no es justo que a pesar de ese tiempo la actitud de la Fiscalía tienda a favorecer a los invasores de su predio. Y en el último de ellos, solicita que se ordene el restablecimiento del derecho, esto es, la restitución inmediata del predio de su propiedad, afectado por el comportamiento de sus denunciados y sindicados Moisés Zamboní Benavides, Ana Cecilia Sañudo de Zamboní y Elmer Ignacio Cárdenas Trujillo. Consideraciones. Esta servidora, en su condición de fiscal encargada de la Fiscalía Décima Local, tiene por manifestar respecto a las peticiones elevadas por la denunciante que, respetando el debido proceso y las formas propias del mismo, debe advertir a la señora María Leonor Chavarriaga Campo que aunque ella es víctima en esta actuación y que la Fiscalía está siempre dispuesta a atender las solicitudes en pro de los derechos de las víctimas, las mismas deben ser pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de los hechos y perfeccionamiento de la investigación. Ahora, si bien es cierto el artículo 229 de la Constitución Nacional establece el derecho que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia, también lo es que la misma norma establece que, comillas, la ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado, cierra comillas. No se entiende entonces la posición de la denunciante, pues lo que está haciendo no es otra cosa que atiborrar el expediente de peticiones que necesariamente deben resolverse y que al final de cuentas lo que hacen es dilatar el trámite del proceso y por ende indirectamente favorecer a los incriminados. Asimismo, lo que observa esta delegada, teniendo a mano el primer cuaderno de copias, toda vez que los originales fueron remitidos el 8 de julio de 2010 a la población de Cajibío a efectos de recepcionar la indagatoria de los implicados, toda vez que sobre el asunto se ordenó la apertura de instrucción el 7 de julio de 2010, es que desde su momento la Fiscalía ha venido realizando no solo todas las actividades tendientes a perfeccionar la investigación, sino de designarle un abogado que la represente y de esta manera garantizarle a ella el acceso a la justicia, lo que no se ha logrado por las razones que obran en el proceso. Es preciso hacerle saber nuevamente a la denunciante y con el debido respeto que ella no está legitimada para llegar a cierta clase de peticiones, así sea al amparo del artículo 23 de la Constitución Nacional, porque esta clase de asuntos se viene tramitando bajo la ritualidad de la Ley 600 de 2000. No entiende este despacho las razones por las cuales la denunciante de turno continúa llegando peticiones sin ser abogada titular en ejercicio, pese a la clara manifestación del señor fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior en su resolución del 21 de octubre de 2009, en la que consideró que, comillas, la funcionaria de primera instancia no debió tramitar los recursos impetrados por la señora María Leonor Chavarriaga, porque en ningún momento tiene la condición anotada. Se repite, así se le haya reconocido como parte civil, debe estar representada por un apoderado, que es el único que puede actuar a su nombre, cierra comillas. En ese orden de ideas, para que no se siga entorpeciendo este asunto y para proceder a la clausura del ciclo instructivo, por ningún motivo se resolverán solicitudes suscritas por la denunciante, procediendo de inmediato a designarle un apoderado de oficio, facultado para ejercer el derecho de postulación en su nombre y representación de entre este asunto que se itera
está en etapa de instrucción desde el pasado 7 de julio, por lo que es dable abstenerse de pronunciarse de fondo sobre tales peticiones. Decisión. Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Fiscalía Décima Local delegada ante los juzgados penales municipales de Popayán, Cauca, resuelve, primero, abstenerse de resolver las solicitudes allegadas por la señora María Leonor Chavarriaga Campo. Segundo, designar como apoderado de la señora María Leonor Chavarriaga Campo al doctor Noé Ramos Valenzuela para que la represente dentro de esta investigación. Tercero, comunicar mediante oficio a la interesada esta decisión contra la cual no procede recurso alguno. Cúmplase, la fiscal décima encargada, Elba Jacqueline Molano Muñoz. Aparece una firma. Cierra comillas, la providencia en cuestión. A través del oficio número 1477 del 7 de agosto de 2010, la denunciante peticionaria María Leonor Chavarriaga Campo cuestionó la decisión adoptada e insistió en que se decretara en su favor la restitución inmediata del predio, sin que la Fiscalía Local de Instancia emitiera nuevo pronunciamiento. La señora María Leonor Chavarriaga Campo, a través del oficio número 1501 del 23 de agosto de 2010, procedió a formular denuncia penal escrita en contra de la fiscal encargada, Elba Jacqueline Molano Muñoz, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato por acción, artículo 413, y prevaricato por omisión, artículo 414, lo cual motivó a que la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán iniciara la correspondiente investigación penal en contra de la referida Elba Jacqueline Molano Muñoz. A esto se sustraen los hechos objeto de esta indagación. Voy a hacer aquí un paréntesis para preguntarle a la señora Leonor si hasta el momento me ha escuchado correctamente. Doña Leonor, ¿me ha escuchado lo que voy diciendo hasta el momento? Yo no le escuché muy bien, me dijo que sí me escuchaba bien, pero no le estoy entendiendo el número del oficio que usted me pregunta. ¿Qué número de oficio? Estoy relacionando solamente los hechos todavía, no he hecho la argumentación correspondiente. El documento corresponde a la providencia que emitió la fiscal investigada Molano Muñoz. Le hice lectura de esa decisión. Esa decisión fue tomada el 5 de agosto de 2010, que fue la decisión por la cual usted la denunció penalmente, ¿correcto? Bueno, correcto. Entonces, la Fiscalía prosigue con la argumentación. Los hechos que nos concitan en esta indagación darían a plantear la posibilidad que se habrían estructurado dos delitos. El primero, el prevaricato por acción, y el segundo, un prevaricato por omisión. La ley penal ha establecido que el delito de prevaricato por acción en el artículo 413 se configura cuando el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión y el prevaricato por omisión, conforme al artículo 414, se estructura cuando el servidor público que omita, retarde, rehúse
o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión. Estos dos delitos por los que ha sido denunciada la fiscal Molano Muñoz, obviamente reclaman en el sujeto agente una calidad especial. Debe tratarse de un servidor público. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de esta delegada, logró acopiar los actos administrativos que establecen que la fiscal Elba Jacqueline Molano Muñoz, para la fecha de los hechos, era titular de la Fiscalía Novena Local de Popayán. Pero como quiera que la fiscal titular de la Fiscalía Décima Local, donde cursaba este proceso, esto es Alicia Castrillón Paz, salió a vacaciones, fue encargada de ese despacho la fiscal Novena Local Molano Muñoz, mediante resolución 0723 del 14 de julio de 2010. Y durante el tiempo que duraran las vacaciones de su titular, lo que quiere decir que la fiscal Molano Muñoz estuvo encargada de la Fiscalía Décima Local entre el 21 de julio de 2010 y el 14 de agosto de 2010. Con ello acreditamos la calidad foral que tiene la doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz, con los diversos actos administrativos que la califican para ese cargo, que coloco a consideración igualmente de la sala. ¿Qué motiva esta investigación? Lo que motiva esta investigación es la denuncia penal que formula por esos hechos la señora Mariela Leonor Chavarriaga Campo, a través de oficio número 1501 del 23 de agosto de 2010, donde señala que la fiscal aquí presente incurrió en los delitos de prevaricato por acción y prevaricato por omisión, que igualmente coloco a consideración de la corporación la denuncia penal base de la indagación correspondiente. El prevaricato por acción, conforme a la lectura que ya hicimos del artículo 413, reclama que se profiera una resolución o que se profiera un dictamen o que se profiera un concepto contrario a la ley, con la característica adicional de que debe ser manifiestamente contrario a la ley. La providencia que acabamos hace un momento de leer y que data del 5 de agosto de 2010, en concepto de esta delegada, puede decirse que es manifiestamente contraria a la ley. Ello nos daría a señalar que se cumple el tipo objetivo del delito. ¿Por qué esa decisión es contraria a la ley? La fiscal aquí investigada tenía 3 derechos de petición a su despacho. Y ella se pronuncia diciendo que la señora María Leonor Chavarriaga Campo no tenía derecho a hacer peticiones dentro de ese proceso si no era a través de su representante judicial, es decir, a través de un abogado. La Fiscalía considera que eso no es cierto. Las víctimas tienen derecho a peticionar dentro del proceso penal. Prueba de ello es que el artículo 30 de la Ley 600 de 2000 así lo dispone. El artículo 30 dice: acceso al expediente y aporte de pruebas por el perjudicado. La víctima
en este caso, la señora Chavarriaga Campo o el perjudicado según el caso, podrán ejercer el derecho de petición ante el funcionario judicial con el fin de obtener información o hacer solicitudes específicas, pudiendo aportar pruebas. Ella hizo 3 peticiones específicas. En el primero, manifestó que apelaba de la decisión de la doctora Alicia Castrillón. En el segundo, pedía que ese proceso definieran si acusaban o precluían. Y en la tercera, pedía que le restituyeran el predio. Y el mismo artículo, en el inciso final, dice: el funcionario deberá, no es potestativo, no es facultativo, es obligación, deberá responder dentro de los 10 días siguientes. La Fiscalía respondió, claro que sí. ¿Pero cómo respondió? Diciéndole, no tiene derecho. Cuando el artículo 30 de la ley 600 le está diciendo, la víctima tiene derecho a peticionar, y ella peticionó. Por lo tanto, consideramos que la decisión que profirió la doctora Elba Jacqueline Molano el 5 de agosto de 2010 objetivamente desarrolla el tipo penal del artículo 413. El asunto tiene que ver ya con el tipo subjetivo. Es decir, este delito solamente puede materializarse con dolo. Es decir, tiene que estar demostrado en el proceso que la investigada conocía y efectivamente no quería responder o acceder a la petición de la víctima. Conforme al interrogatorio que se le realizó a la fiscal investigada el día 28 de junio de 2012, encontramos que realmente no había ninguna intención dañosa, dañina o malévola de parte de ella para no querer responder. Ella asumió en su momento que la peticionaria, como había pedido constitución de parte civil y como no tenía hasta el momento un apoderado judicial que la representara, tenía todo que realizarse a través de ese apoderado. Pero obviamente que era una concepción errada, equivocada de lo que realmente es el alcance del artículo 30 de la ley 600 de 2000 en cuanto se refiere a los derechos de las víctimas. El dolo no se puede presumir, el dolo hay que demostrarlo. Conforme lo hemos señalado ante esta corporación judicial, son múltiples las sentencias de la Corte Suprema en una línea jurisprudencial bastante clara en lo que se requiere para configurar el dolo. La Corte Suprema de Justicia, en sentencias del 27 de octubre de 2004, dentro del radicado 22639, magistrado ponente Mauro Solarte Portilla, en sentencia del 21 de marzo de 2007, dentro del radicado 24202, magistrado ponente Jorge Luis Quintero Milanés, ha venido señalando que el dolo debe ser demostrado dentro del proceso. Y en auto memorable del 2 de diciembre de 2008, dentro del radicado 27677, siendo magistrado ponente Julio Enrique Socha Salamanca, se dijo que a pesar que el dolo corresponde al fuero interno de la persona, el mismo se puede deducir de las circunstancias externas que rodearon los hechos. De las circunstancias que rodearon los hechos aquí,
y dentro del contexto donde se emitió esta providencia por una fiscal encargada, porque no era la titular, no se avisora para nada que ella haya querido infringir el artículo 30 de la Ley 600 de 2000. En esas condiciones podemos decir que si bien la conducta fue típica, objetivamente no resultó típica desde el punto de vista subjetivo. Por lo tanto, la Fiscalía General de la Nación solicita que por el delito de prevaricato por acción se precluya la investigación con fundamento en la causal cuarta del artículo 332 sobre atipicidad del hecho. El segundo de los delitos por el cual fue investigada el Vallaqueline Molano, tenemos lo siguiente. Hemos dicho que este delito se estructura por una cualesquiera de estas cuatro acciones, bien sea porque se omita un acto propio de sus funciones, porque se retarde, porque se rehúse o se deniegue un acto propio de sus funciones. En el presente caso, tenemos que habían tres derechos de petición. Habían tres derechos de petición. La Carta Política establece en el artículo 23 que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Esta norma consagra un derecho fundamental, que es el derecho de petición. Derecho de petición que ya vimos que conforme al artículo 30 de la Ley 600, tienen derecho a ejercerlo las víctimas. La víctima aquí peticionó en tres sentidos. Peticionó en el sentido de que apelaba dicha decisión. En el segundo, que le definieran si acusaban o precluían. Y en el tercero, pedía la restitución inmediata del predio. Sucede que la Fiscalía General de la Nación el día 3 de febrero de 2005 emitió la resolución 0-0474, emanada del despacho del señor Fiscal General de la Nación. Esta resolución se estableció para reglamentar el trámite del derecho de petición y se adopta el sistema de quejas y reclamos sobre las actuaciones administrativas de competencia de la Fiscalía General de la Nación. Cuando se interroga a la fiscal Molano en relación con estos hechos, en el interrogatorio ella nos dice, preguntada, ¿por qué razón si la denunciante Chavarrega Campo como víctima y a través del oficio 1436 del 16 de julio apelaba la providencia del 13 de julio, por medio de la cual la fiscal titular Alicia Castellón Paz daba respuesta a un derecho de petición de la señora Chavarrega Campo, usted en su providencia del 5 de agosto dispuso a abstenerse de resolver tal solicitud y no decidió de fondo? Como por ejemplo, no concediendo el impetrado recurso de apelación bajo el argumento que éste solo procedía contra providencias interlocutoras y sentencias, y lo impugnado se trataba era simplemente de la respuesta a un derecho de petición y no una decisión de fondo. Contestó, porque ella no era abogada y no estaba legitimada para apelar y por ello se le nombró un defensor.
Luego le preguntamos, para la fecha de los hechos, ¿usted era consciente y tenía conocimiento pleno del contenido del artículo 23 de la Carta Política? Esto es que conforme al desarrollo jurisprudencial sobre la materia, que la respuesta debería ser adecuada, efectiva y oportuna. Y ella nos contesta sí, y por ello se le respondió en término oportuno. Y también se le hizo indicación del artículo 229, y que habían peticiones que habían que hacerse a través de abogado, conforme al artículo 48 del Código de Procedimiento Penal. Cuando le preguntamos sobre esta resolución del despacho del Fiscal General de la Nación, contestó, no doctor, le soy sincera, no la conocía. Esta resolución, que data del año 2005, fijó las reglas que teníamos los funcionarios judiciales dentro de la Fiscalía para contestar los derechos de petición. Es una reglamentación bastante específica, donde en el artículo 11 se le decía cuál es el término para resolver las peticiones. Y se dijo en el artículo 11, teniendo en cuenta la clase de peticiones, estas deberán ser resueltas dentro de los siguientes plazos, los cuales se entenderán hábiles y se contarán a partir del día siguiente a la fecha de su radicación. Primero, peticiones de interés general o particular, 15 días. Entonces, cuando la fiscal Molano, si bien contesta en tiempo oportuno, esos actos no de omisión ni de retardo, sino que podríamos decir que de rehusarse o de negarse a atender las peticiones de la víctima, podrían encuadrar en una acción omisiva. Lo que hace que su conducta viole en principio el artículo 414 del Código Penal de prevaricato por omisión. Pero igual que en el prevaricato por acción, este delito reclama una acción de carácter doloso, tendiente a desarrollar la acción, tendiente a no atender las peticiones de la quejosa, en este caso de la víctima. En las mismas condiciones como analizamos el prevaricato por acción, no hay dentro del proceso algo que nos diga que la señora Elba Jacqueline Molano Muñoz tenía problemas de animadversión para con la señora María Leonor Chavarriaga Campo. No, no hay nada. Simplemente fue un criterio que ella asumió, sí, equivocado, pero que bajo ninguna circunstancia pretendía ella mancillar esa norma constitucional, la directiva que dice no conocía y el derecho fundamental de petición. Se le recibió, dejo a consideración de la sala, el interrogatorio al que fue sometida la fiscal local el día 28 de junio de 2012. Dentro de la investigación recibimos el testimonio de la asistente de la Fiscalía Décima Local, la señora María Lucero Muñoz López, en fecha 24 de mayo de 2012, donde ella nos da cuenta de lo acontecido dentro de ese asunto, señalando que Elba Jacqueline Molano Muñoz estaba encargada por las vacaciones de su titular. Coloco a consideración también de la sala dicha entrevista, pues que no aporta mayor información, pero indica lo que allí se desarrolló. Por último, tenemos que la doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz no solamente tenía a su cargo el despacho del cual era ella titular, la Fiscalía Novena, sino que estaba encargada de la Fiscalía Décima, con una carga laboral bastante altísima para esa fecha de junio de 2010, que al revisarla
podrá determinarse que los despachos de las fiscalías locales realmente aquí en este distrito es, entre comillas, una locura. Es inhumano ver todo el mundo de indagaciones, investigaciones y juicios que tienen a su cargo y no hay un mecanismo expedito para resolver esa situación tan terrible de estos despachos. Lo coloco a consideración de la Sala de la Estadística. Por último, indagando sobre antecedentes de la doctora Elba Jacqueline Molano Muñoz, se encontró que carece de antecedentes penales conforme a certificación de la CIAN del 16 de abril de 2012, que igualmente solicitó a la corporación tenerlo en cuenta al momento de decidir. La Fiscalía se dio a la tarea de acopiar el proceso donde se adelantó y donde se originaron estos hechos en materia de investigación, que está compuesto por 5 cuadernos donde aparece obviamente la providencia presuntamente prevaricadora y 2 cuadernos de actuaciones donde están todas las diversas tutelas que se ha tenido que responder por esa Fiscalía Décima Local frente a las acciones legítimas que pudo haber intentado la señora Chavarriaga Campo en defensa de sus derechos, que igualmente coloco a consideración de la corporación para que tenga una idea profunda del caso que aquí se está ventilando. Entonces, en conclusión, la Fiscalía General de la Nación, por conducto de esta delegada, solicita a esta corporación judicial se decrete preclusión en favor de la indiciada Elba Jacqueline Molano Muñoz, quien fuera investigada por los delitos de prevaricato por acción, artículo 413, y prevaricato por omisión, donde si bien la conducta pudo haber sido típica objetivamente, no resultó típica desde el punto de vista subjetivo por ausencia de dolo. Gracias. Doña Leonor, ¿me escucha? En este momento yo voy a entregar mi turno a la sala para que ellos prosigan con la audiencia, ¿correcto? ¿Se queda allí en la línea, por favor? Bueno. Aló. No se colgó la llamada. Aló.